Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, si tienen sus Biblias, me gustaría que abrieran conmigo sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito. Y allí podamos estar leyendo juntos de la palabra del Señor, Tito capítulo 1, y vamos a leer hasta el verso 13 inclusive. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes, desde el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hasta aquí quiero leer la escritura y compartir un tiempo sobre esta escritura para que podamos ver la preocupación, la diligencia que el apóstol Pablo tenía para lo que era la fe
de la iglesia de Creta, que estaba siendo supervisada por su discípulo amado en su común fe, a su discípulo amado en la común fe, el cual era Tito, era el que supervisaba la iglesia de Creta, y la diligencia que tenía ¿para qué? Para que sean sanos en la fe. Esto muestra la importancia, el valor que tiene la fe en una congregación, el valor, la importancia que tiene la fe en un hogar, en una familia, el valor, la importancia que tiene la fe en un individuo, en un hombre o en una mujer. La fe tiene un valor y una importancia muy grande porque por medio de la fe es que nosotros recibimos todas las promesas de Dios. Hay mucha gente que hoy día dice tener fe. Es más, si uno hiciera una encuesta y preguntara a las personas, ¿usted tiene fe? Mayormente van a decir que sí, que tienen fe. ¿Por qué? Porque las personas no quieren negar el hecho no quieren revelar o no quieren descubrir el hecho de ser personas incrédulas o personas descreídas de todo, ¿no? Entonces, comúnmente las personas dicen tener fe. Ahora sí hay nuevas generaciones que no les importa el tema de la fe, no les importa el tema de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Pero hoy nosotros estamos hablando entre hermanos, en la congregación estamos hablando. Entonces, para nosotros el destacar o el darle valor a la fe es algo importante. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros debemos retener hasta el final. Y es una de las preocupaciones que el Señor Jesús manifestó tener. Dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en los hombres? Entonces, debiera ser también para nosotros ese punto, un punto de reflexión, un punto de meditación. Fíjese que el apóstol Pablo tenía el testimonio del profeta de la iglesia de Creta y dice, malas bestias, siempre mentirosos, glotones. Sin embargo, ¿qué es lo que dice? Repréndelos, no para que dejen de ser malas bestias, ni dejen de ser mentirosos, ni dejen de ser glotones, sino para que sean sanos en la fe. ¿Por qué? Porque si la fe se desarrolla, la fe se encamina de manera correcta, ella va a ir cambiando la conducta. A veces nosotros estamos preocupados por la conducta de las personas que nos rodean, estamos a veces sobrepasados, ¿no? A ver, yo escucho a veces, ay, ore por mi hija, ore por mi hijo, ore por mi nieto, ore por mi nieta, porque la verdad es imposible ya convivir con él, convivir con ella. Ore por mi marido, ore por mi esposa, porque la verdad cada vez está más difícil la convivencia. Y casi siempre la preocupación inmediata, ¿cuál es? La conducta. Pero no miramos el valor que tiene la fe para corregir la conducta. Por eso el apóstol Pedro, ¿qué es lo que le enseña a las mujeres? A ganar a sus maridos mediante el ejemplo, por medio del ejemplo, a través de una conducta apacible, amable, poder ganar a sus maridos, mostrando por medio del ejemplo. Y de esa manera también incentivándole a la fe, incentivándole a que la persona pueda depositar su confianza en el Señor. Recuerdo el testimonio de una mujer que se le hacía muy difícil vivir con su cónyuge porque éste tenía el hábito del alcoholismo y el juego, ¿no? Este tenía el hábito del alcoholismo y del juego, así que imagínense, las mesas de póker pasaba largas horas en la noche y bebiendo whisky, así que cuando volvía a su casa llegaba tomado, con aliento a alcohol, y habiendo malgastado el dinero y a horas tardes de la noche, ¿no?
pero él comenzó a notar en su esposa un cambio de actitud. Su esposa, también preocupada por la vida de su marido y sobrepasada por ella, buscando poder mejorar su vida, mejorar su hogar, comenzó a asistir a una iglesia. Comenzó a congregar en una congregación de fe, en una comunidad de fe. Entonces allí empezó a recibir de la palabra de Dios y entendió que no iba a ganarlo a su marido con reprimendas, entendió que no iba a ganarlo a su marido marcándole y señalándole todos sus errores, todos sus defectos. Así que tomando el consejo sabio de la palabra de Dios, decidió el ganarlo a su marido mediante el buen testimonio y el ejemplo cristiano. Entonces su marido empezó a ver que había un cambio en la conducta. La que lo reprendía lo esperaba, él lo esperaba con un almuerzo, lo esperaba con una cena, lo esperaba con un alimento en la mesa. Cuando él llegaba, si llegaba a horas tardes de la noche, ella se levantaba, aunque estuviera en la cama, para atenderlo, le tomaba el saco, lo colgaba, le asistía en todo. Entonces él empezó a ver que su esposa había tenido un cambio de conducta. Y en su cinismo, ¿no?, en su incredulidad, se puso más agresivo. Dijo, no puede ser, esto no es normal. Y quiso comenzar a pulsear con su esposa y a probarla, ¿no? Así que cada vez venía más tarde, cada vez venía más alcoholizado, cada vez venía con una actitud más dura, más tosca, pero su mujer mantenía la conducta. Así que manteniendo esa conducta, terminó ganándole el corazón y pudiendo compartir con él el evangelio, sin palabras. Ella no le decía que estaba yendo a la iglesia, ella no le decía que había empezado a creer en las escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y ese hombre, después de conocer el evangelio, después de conocer a Jesucristo, comenzó a abrir su hogar para recibir alcohólicos, adictos, para recibir gente en su hogar, siendo apoyado juntamente por su esposa. Hoy es el director internacional de una organización y de un centro de rehabilitación a nivel mundial muy, muy importante. ¿Cómo fue ganado? Sin palabras, por el testimonio de su esposa. Y es un conferencista internacional, llevando la palabra de Dios a diferentes países y guiando así a un gran número de obreras que están en todo el mundo sirviéndole al Señor. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos la eficacia de la fe y la importancia de la fe y la diligencia que Pablo tenía. ¿Para qué? Para corregir la fe. Él decía que sean sanos en la fe, corrijamos la fe. Para esto mismo te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que establecieras ancianos. Gente que por medio de su conducta, por medio de su testimonio y a través de la enseñanza pudieran ir llevando las congregaciones y guiándolas en un camino de edificación y de desarrollo en cuanto a la vida de fe, en cuanto a la vida de creencia. Y quiero serles sincero, este tema que hoy estoy compartiendo lo tomé de una reflexión breve que compartí estos días a través de las diferentes plataformas, a través de las diferentes redes, porque me encontré armando esos pequeños videos, compartiendo parte de lo que son nuestras reuniones de fe, compartiendo esta palabra, ¿no?, sobre la fe de los escogidos de Dios. ¿Cómo identificar esa fe? ¿Cómo poder entender esa fe? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la fe, pero Pablo habla de una fe en particular, la de los escogidos de Dios. Hay personas que escuchando esto dirán, ¿y cuántos tipos de fe hay? ¿No es cierto?
La Biblia dice que hay una fe, un bautismo, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero Pablo habla enfáticamente sobre qué, sobre la fe de los escogidos de Dios. Y eso nos lleva a pensar en algo, ¿no? Que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Y usted dirá, ¿por qué motivo es que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos? Porque el llamamiento Dios lo hace a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio se viene predicando hace más de 2000 años, en las naciones todas. 50 días después de la crucifixión del Señor, descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, y allí fue dado el primer discurso por el apóstol Pedro, y se convirtieron 5.000 personas. Ese día se fueron añadidas a la iglesia un número de 5.000 personas, compungidas por el testimonio, por la predicación. Dijeron: varones israelitas, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Y Pedro le dijo: crean en el Señor Jesucristo, bautícense en su nombre y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el llamado Dios lo hace a través del Evangelio, y el Evangelio viene siendo predicado hace más de 2000 años, y por la gracia de Dios cada vez vemos una expansión del Evangelio, predicándose en diferentes idiomas. Las sociedades bíblicas internacionales trabajan año tras año para editar una Biblia más en un lenguaje o en un dialecto en el cual necesariamente tiene que llegar la palabra de Dios. Esto constantemente, desde el año 1700, de que fue fundada la Sociedad Bíblica Internacional, constantemente se viene haciendo esta labor. Año tras año se viene realizando esta labor, año tras año. ¿Para qué? Para que el Evangelio llegue a toda persona en todo lugar, por medio de la palabra escrita, por medio de las escrituras. Entonces, el llamado Dios lo hace a través del Evangelio, pero la Biblia dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque no a todos les acompaña el oír con fe. No a todos les es provechoso el oír. ¿Por qué? Porque no todos acompañan el oír con fe. Entonces, si una persona que escucha la palabra verdadera del Evangelio no la recibe por medio de la fe, entonces en esa persona se hace infructuosa la palabra de Dios. No que no tenga poder. La palabra de Dios tiene poder, es espada de doble filo, es martillo que quebranta la roca. Es más, la Escritura nos dice que no es enviada sin antes haber cumplido el cometido para lo cual fue enviada. Amén. Sin embargo, vemos que tantas y tantas personas escuchan hoy día, pero no reaccionan favorablemente. ¿Por qué? Porque no les es provechoso, al no ir acompañado el oír con fe, el oír creyendo, el oír la Escritura. Por eso dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y Pablo habla conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A los escogidos de Dios tienen una característica, y esa característica es que han llegado al conocimiento de la verdad. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Los escogidos de Dios tienen una característica. Tienen la esperanza de la vida eterna, albergándola en su corazón. Entienden que Dios no miente y que esto que estamos viviendo, que es la redención de nuestra alma, la salvación, que es el don de la vida eterna, es un plan diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo.
Desde antes que el mundo fuese y el hombre estuviera sobre la faz de la tierra, Dios ya había provisto este plan. Dios ya había provisto esta salvación tan grande. Entonces, ¿qué es ser un escogido de Dios? Una persona que le cree a Dios, una persona que tiene la esperanza de la vida eterna y una persona que mediante la verdad de Dios alcanzó el perdón de los pecados y alcanzó también el poder tener vida eterna. Cuando le decía que había estado haciendo parte de una recopilación de algunos mensajes, en ese momento dije que la característica más importante de un escogido de Dios, ¿qué es? Que antes de que la fe se desarrolle, que haya manifestado tener una actitud verdadera de arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero no tiene que ver con la confesión diaria de todos nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones, sino justamente el arrepentimiento verdadero tiene que ver con la incapacidad que tenemos como hombre de alcanzar esa belleza moral, la incapacidad que tenemos que cuando fue dado el juicio de Dios, en que hemos sido destituidos de su gloria, que cuando fue emitido el juicio de Dios, en que por cuanto que todos hemos pecado, hemos quedado destituidos de su gloria, no hay manera alguna en que un hombre o mujer pueda alcanzar esa gloria, esa perfección, si no es por medio de la obra de Dios a través del Señor Jesucristo. El arrepentimiento verdadero es el reconocimiento de uno mismo y de la incapacidad de uno de poder alcanzar esa belleza moral. Y mientras una persona insiste en que si se dispone, si se esfuerza, va a poder alcanzar esa perfección, ¿no? ¿Qué es lo que muestra? Que no tiene fe en Dios, sino tiene fe en sí mismo, que no tiene confianza en Dios, sino que todavía está confiando en su propia fuerza, en su propia capacidad, en su propia tenacidad, en su propia diligencia, en su yo está confiando, en que si yo me esfuerzo, yo voy a poder hacer las obras que a Dios agradan y ser hallado como justo hijo de Dios. Lo cierto es que por medio de obras ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Por eso habla de la fe de los escogidos de Dios conforme a la verdad que es, dice, de la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que usted y yo somos incapaces por nosotros mismos producir frutos de justicia a causa de el mismo pecado. ¿Por qué? Porque al ser pecadores hemos quedado en esclavitud. Y un esclavo por sí mismo no puede hacerse libre, sino tiene que venir alguien mayor, superior a él, que le pueda redimir, que le pueda sacar de esa condición, que le pueda rescatar de esa vana manera de vivir. Por eso dice, conforme al conocimiento, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Amén. Muchísimo hay para hablar de esto. No tenemos tanto tiempo, pero me gustaría poder explayarme más. En el día de mañana yo sé que es un día de proceso electoral, pero quisiera invitarlo a que pueda acompañarnos en una de las 2 reuniones que mañana vamos a tener. Mañana vamos a compartir a las 10 de la mañana en nuestra filial allí en la ciudad de San Carlos, Rincón 1025. Y a las 6:30 de la tarde en nuestra filial de Maldonado, en Avenida La Valleja 914. Me gustaría poder seguir compartiendo esta palabra, me gustaría seguir compartiendo, y aún si hubieran preguntas que pudiéramos tener ese tiempo, ¿no? Para evacuar todas las dudas, todas las interrogantes que tenemos. ¿Por qué? Porque también hay muchas personas que dicen, yo no tengo fe. A mí me cuesta creer. Y realmente ese pensamiento también es un pensamiento muchas veces errado.
¿Por qué? Porque la fe es algo que se va desarrollando, que se va corrigiendo. Por eso Pablo lo envió a Tito, ¿no? ¿Qué dijo? Te establecí en Creta para que establezcas ancianos, para que corrijas los deficientes y para que sean sanos en la fe. Y tenían bastantes dificultades. Eran malas bestias, eran siempre mentirosos y glotones. No era una característica, ¿no? que no manifestara una dificultad. Verdaderamente así se mostraba, ¿no? Entonces, pero si nosotros compartimos la palabra de Dios hace su trabajo en nuestras vidas y nos va corrigiendo y nos va llevando también hasta alcanzar la meta de este supremo llamamiento. Entonces, no estaríamos compartiendo una reunión como esta si no tuviéramos fe. No estaríamos escuchando con la diligencia con que estamos escuchando el mensaje de la palabra de Dios si no tuviéramos fe. ¿Habrán cosas que tienen que corregirse? Sí, seguramente. ¿Habrán cosas que necesitamos ir alcanzando? Sí, seguramente. No es que lo hayamos alcanzado todo ni que lo sepamos todo. Pero Dios, que se ha reservado cosas que ojos no vieron, ni oídos no oyeron, ni subieron al corazón del hombre, son las que quiere ir revelándonos a través de su palabra y mediante la exposición de la misma. Así que la reflexión final, la meditación final, la conducta se va a corregir. ¿En qué momento se va a corregir? En el momento en que la fe se desarrolle. La fe que hoy nosotros tenemos tiene que ir acrecentándose. ¿De qué manera se va a ir acrecentando? A través de los dones que Dios estableció en la iglesia para el perfeccionamiento de los santos, para el perfeccionamiento de nuestra vida espiritual. Y en la medida en que nosotros compartimos la palabra de Dios y que vamos teniendo esta diligencia y esta disposición para oír y para recibir la palabra de Dios, esa palabra es la que va a ir haciendo el trabajo en nuestras vidas. Así que alentémonos y aliéntese en su corazón para estar en comunión. Si Dios abrió puerta para poder tener parte en una comunidad de fe, para tener parte en una congregación, para tener parte entre los escogidos de Dios, entre los santos y amados, aliéntese en su corazón y no desaproveche la oportunidad que Dios nos brinda de poder ir creciendo en el conocimiento de su voluntad. Nuestro tiempo está finalizando, así que quisiera tener una palabra de oración para cerrar esta reunión, desearle que tenga un buen descanso y esperándole mañana 10 de la mañana, en la ciudad de San Carlos, calle Rincón 1025, y en la ciudad de Maldonado, 6:30 de la tarde, en Avenida La Valleja 914. Oremos a Dios. Padre, queremos agradecerte esta oportunidad que nos das por medio de esta comunicación, de poder tener, Señor, este momento juntos en el que compartimos de ti, Señor, y por medio de tu obra, las Escrituras, compartimos, Señor, esta palabra de meditación, esta palabra de reflexión que nos estimula y nos va alentando, Señor, al amor como también a las buenas obras. Señor, queremos darte gracias en esta hora por cada hermana, por cada hermano que ha conectado y aún por aquellos que seguirán conectando a través de las grabaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quedamos gracias a Dios, hermana querida y hermano querido, les deseo un buen descanso y les espero en el día de mañana a las 10 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Sigamos con... Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,